Nuestro invitado de hoy es el presidente de ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro en Colombia, es el coronel José John Marulanda. Y es que la revista Semana ha levantado mucha polémica o mucha discusión en Colombia, porque según la más reciente encuesta que ellos han hecho, la revista Semana es la más conocida internacionalmente y respetada de las revistas en Colombia. Su gran titular, ahí lo están viendo en la portada, Petro y los enanitos. Quiere decir que Petro, según la encuesta, está muy por encima del resto de los candidatos. Por lo tanto, da la impresión que si la cosa sigue así y con la diferencia en las encuestas es difícil que cambie radicalmente, pues lo que no han logrado a través del ELN o de la FARC o a través del propio partido, van a lograrlo a través del voto, como sucedió en Venezuela. Quisiéramos saber la opinión y qué está pasando en Colombia y cómo Petro puede ser tan absolutamente popular. Es verdad que los países, los seres humanos no aprenden de los ejemplos de otros, sino a punta de golpe, pero es que Colombia está demasiado cerca de Venezuela y los problemas de Venezuela afectan entre ellos los miles y miles de venezolanos que han huido especialmente a Colombia por culpa de la situación venezolana. Da la impresión que no aprenden. Pero ¿qué nos dice John Marulanda? Bienvenido, que lo escuchamos. Napoleón, muchas gracias por tu amable invitación, un gusto compartir contigo. Y bueno, mire, evidentemente lo de Petro, de acuerdo a la revista y de acuerdo a su encuesta, pues tiene una superioridad numérica sobre el resto de candidatos que están en este momento en la lista por llegar a la presidencia de la República. Pero no hay que olvidar que también el negativo, hay dos, sobre la estadística en sí, hay que resaltar dos aspectos. Primero, el negativo de Petro ha venido subiendo a medida que pasan los días. Declaraciones de él tan radicales como que va a expropiar la finca del presidente Uribe ha generado un clamor entre la mayoría de colombianos que son amigos y admiradores de Uribe, y ha generado un sentimiento general de que lo que viene para Colombia, si Petro llega, es de expropiación al estilo Chávez. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y ha hecho otras declaraciones en ese mismo sentido que agravan la situación y la percepción sobre un presidente expropiador, un presidente que va a llegar aquí a enajenar propiedades privadas. Anteriormente lo ha hecho con las fincas productoras de azúcar en el Cauca y en el Valle del Cauca. Ha dicho que esas tierras deberían entregarse al pueblo. Son posturas pues populistas, pero asustadoras, ¿verdad? El segundo aspecto que hay que mirar es que Petro ha venido de tener un 75% de favorabilidad a llegar al porcentaje que tiene ahora, demostrando un descenso vertical en la simpatía que puede tener. Entonces, tenemos un creciente negativo y un descenso positivo que se enfrenta a los otros que todavía no han arrancado en forma la campaña. Y ese es el otro aspecto a resaltar. Petro ha estado en campaña desde que perdió las elecciones del año pasado. Él en ese momento estaba seguro que iba a ganar. Le adjudican 8 millones de votos, que no son de los 8 millones de votos. Ahí hay varios millones de votos antiuribistas. Hay varios votos de diferentes sectores políticos que no estaban ni con uno ni con otro. En propiedad pudiéramos decir, y así lo hemos analizado, que los votos reales de Petro pueden llegar a millón y medio, siendo generosos. La izquierda nunca en Colombia, ha obtenido una mayoría electoral. Nunca lo ha hecho. Fíjese usted que las FARC, después de 60 años, Napoleón, de estar defendiendo al pueblo, por fin salen a la arena política y en las últimas elecciones sacaron 60,000 votos. Después de 60 años de estar sacrificando colombianos, dizque en defensa del pueblo. Y la izquierda siempre ha tenido ese cariz. De modo que eso se agrega al análisis. Ahora, Petro es la figura cimera de la izquierda colombiana, con un negro pasado como miembro del M-19, grupo narcoterrorista financiado por Pablo Escobar, que cometió la peor atrocidad en Colombia, que fue el holocausto del Palacio de Justicia.
en donde incineraron a todos los magistrados. Ahí estaba Petro. Petro fue amnistiado. Sin embargo, él tiene ese INRI en su frente y eso no se olvida fácil, ¿no? Y la otra es que para todos los colombianos fue evidente cómo recibía dinero debajo de la mesa, efectivo, contante y sonante, en una bolsa. Y eso demuestra el carácter de ilicitud que lo identifica a él. Bueno, yo estoy hablando como hombre de derecha que soy, probablemente alguien de izquierda que me diga, contraargumentará y dirá que no, que eso era dinero de donaciones de sus electores, en fin, cualquier tipo de argumento. Pero la impresión que queda en el colectivo es de que este no es un tipo muy legal, no es un tipo muy correcto y que es turbio. Pero por el otro lado está el otro gran escenario y es la derecha, que aún no se unifica, que tiene muchos candidatos y entre ellos quisiera ser mencionados que a mi modo de ver serán los que eventualmente compitan con Petro y creo yo le gane. Uno, y el que yo considero que está mesmerizando a Colombia, se llama María Fernanda Cabal. Yo creo que lo que está pasando Colombia ahora tiene con la figura de María Fernanda algo similar a lo que sucedió con Uribe por ahí en los años 98, 99. En esos años, si usted se acuerda, Napoleón, que tiene tan magistral memoria, Colombia era un país inviable. En el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos decían, Colombia es inviable, más del 50% del territorio está tomado por la guerrilla. Y existía, como ahora, una angustia pública sobre el futuro de Colombia. Y Álvaro Uribe Vélez, que era un personaje regional, un poco conocido nacionalmente, salta a la palestra con un discurso frentero, fuerte, agresivo, si se quiere, y ganó las elecciones sobradamente, y repitió, y volvió a poner a Colombia en cauces, en rieles. Fíjese que ahora Colombia está atravesando por una situación muy parecida. En solo 24 horas hemos tenido 3 masacres, han atacado 4 veces a la fuerza pública, nos han asesinado soldados y policías en diferentes partes. En Cúcuta colocaron ayer 3 bombas en el área urbana. Hay una ansiedad, hay un estrés generalizado en el país de para dónde va Colombia a raíz de la violencia que estamos viviendo. Y aparece esta señora María Fernanda Cabal con un discurso frentero, un discurso abierto, un discurso, si se quiere, agresivo, como el de Álvaro Uribe en su momento. Entonces, si usted compara las dos situaciones, hay ciertas similitudes que lo podían llevar a uno a decir que la opción que debe de elegir el Centro Democrático es María Fernanda Cabal. Hay otro candidato muy bueno, el ex candidato Oscar Iván Zuluaga, con un plan de campaña de gobierno, mínimo decirlo, magistral, bien hecho, bien diseñado, con bases reales, con propuestas factibles, coherente, lógico, hilvanado, un plan de gobierno de un estadista. Pero él no tiene el carisma, no tiene el appealing que tiene María Fernanda Cabal, que asombrosamente está escalando mucho en la simpatía, lo puedo decir por las redes que se están moviendo y por todo lo demás. Hay otros candidatos eh, de derecha y algunos de centro, con visos de izquierda, pero lo que está rodando ahora, especialmente en las redes y en la opinión pública, son estos dos candidatos del Centro Democrático, partido que se tiene que reunir ahora el 20 de noviembre a decidir quién va a ser su candidato, candidato que debe salir a enfrentar a los otros candidatos de centro y de derecha para finalmente sacar un candidato a la izquierda. Ahora, ante la unicidad que hay frente a Petro como candidato cimero de la izquierda radical, la derecha todavía a 7 meses de elecciones no ha elegido su candidato. Eso es una Me desventaja y perdona que usted lo lo sabe. interrumpa. Por Perdóneme que lo favor, interrumpa. por favor. Primero, nosotros, la izquierda en Venezuela no llegaba al 10% en toda la historia democrática venezolana. Las guerrillas fracasaron, es decir, el movimiento guerrillero fracasó y entonces empezaron a jugar a ser democráticos, ya a estar en elecciones. Cuando entraban en elecciones, tuvieron varios candidatos y todas perdían, ni el 10% llegaba.
por fin llegaron a través de, por una serie de errores de los partidos tradicionales y porque decayeron en el interés público, porque la gente que era fundamentalmente en Venezuela de centro izquierda, es decir, de centro izquierda, no de izquierda, centro izquierda, es decir, de Acción Democrática, y se sentían identificados con Acción Democrática, luego sintieron que les daba la espalda, como efectivamente a la hora de la verdad le dieron la espalda por problemas, por todos esos problemas que hay. Y además porque la política es un negocio. Entonces, como es la, qué sé yo, la venta de muebles o de comida, etc. Eso, y siempre decíamos, no, 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 Venezuela no es Cuba, ¿no? Estamos peor que Cuba. Yo lo que no acabo de entender, y eso de que si está bajando en las encuestas y está subiendo, bueno, pero ahí está la enorme diferencia que hay. ¿Por qué no buscamos qué es lo que pasa con la democracia colombiana y mundial? Y mundial, que ahí está el caso de, por ejemplo, de Brasil, por citar un caso, donde Lula aparentemente va a regresar, por citar un caso. Entonces, y eso de que si son corruptos o no corruptos, ¿no? Que si libertad de expresión o no, la gente no asocia libertad de expresión en líneas generales con libertad de empresa, con libertad de trabajo, ¿no? Con todas las cosas que permite el capitalismo, con poder salir de un trabajo porque está mal representado por los sindicalistas o porque se siente mal o no le gusta a su jefe, e irse tranquilamente a otro, no tener por qué sonreírle a los presidentes o a los diputados o al jefe o lo que sea en líneas generales. No, no, no. Ellos no asocian eso, o sea que la corrupción es lo de menos y corrupción hay en todas partes, porque al fin y al cabo hay que llegar al acuerdo de que los seres humanos, ¿no? Buena parte de los seres humanos son corruptos. ¿Qué pasa con la democracia en Colombia? Y en el caso de Uribe ya sabemos que fue un dirigente, un líder, pero también que está bajando en las encuestas. Entonces, ¿qué siente usted que está pasando en Colombia? ¿Por qué Petro tiene esa enorme diferencia, ¿no? Después de haber participado para la gente en hechos tan monstruosos como los que usted acaba de mencionar? Napoleón, usted abre el espectro del análisis, lo cual haría interminables argumentaciones y contraargumentaciones. En el caso particular de Colombia, la comparación de la dinámica política que sucede en este país con el de Venezuela tiene unas diferencias estructurales muy serias. La primera, Colombia durante 60 años ha sido víctima de la violencia de la extrema izquierda. No olvide usted que nosotros hemos tenido hasta 5 grupos armados ilegales atacando al Estado, luchando por el poder, mientras Venezuela no tenía ese problema. Entonces eso Venezuela no era el... justifica, le doy la razón, No, pero ¿por qué Petro está tan arriba por encima de los demás? no lo estoy justificando. Estoy explicándole unos factores que hacen diferencia entre el decurso político venezolano, que se volvió izquierdista después de que Chávez, un militar, intentara un golpe, algo que aquí en Colombia ni se piensa. Entonces, el primero es eso, la violencia. El segundo, Venezuela no es Cuba. Cuba era un referente lejano. Es que nosotros tenemos un referente venezolano inmediato, cotidiano, en la esquina de mi casa. Eso tampoco explica ni marca la diferencia de que la gente vaya a votar por un régimen parecido al de Venezuela. Pero eso es una diferencia muy grande. Todo el mundo sale en todos los barrios de Medellín o de Bogotá y en la esquina está viendo venezolanos con un letrero diciendo tengo hambre, ayúdenme, soy de Venezuela. Es decir, tenemos una referencia inmediata ahí de lo que está sucediendo en Venezuela, con un agravante que cada día en Colombia que suceden actos delictivos que están siendo mencionados en la prensa, aparece involucrado venezolano. Y esto ha venido generando un sentimiento xenófobo popular que la prensa ha tratado de manejar, porque siempre en las noticias dice, y se capturaron 2 extranjeros, para no decir venezolanos, pero todo el mundo asume inmediatamente que son venezolanos. Esa es otra diferencia muy grave sobre el ejemplo venezolano para ser seguido o no ser seguido por la gente común y corriente. El otro punto, usted lo acaba de decir y en eso estamos de acuerdo. La emoción es la que rige finalmente
las decisiones electorales de la masa. Y por eso le mencionaba que en este momento, quien está moviendo esa emoción electoral se llama María Fernanda Cabal. Yo no garantizo que ella vaya a ganar. Me entusiasma, yo no me he adherido a su campaña tampoco. Me entusiasma la manera de ver cómo ella está concitando el interés, especialmente de las mujeres, que son mayoría en Colombia, especialmente de las mujeres, que están viendo en ella una especie de reivindicación histórica de las mujeres frente a los gobiernos tradicionalmente de hombres, y porque es una mujer que está diciendo las cosas de manera franca, abierta, con coraje, tocando puntos muy sensibles. Entonces, de acuerdo con usted, alguien decía, siguiendo a von Clausewitz, la política como la guerra son los reinos de la incertidumbre. No se puede uno casar desde ahora y decir Petro va a ganar. Yo lo dudo. Le aporto esto, Napoleón. Las encuestas desde hace 20 años, las encuestas serias, estoy hablando de Gallup, de este tipo, siempre, inclusive la de hace 3 meses, dan como las instituciones de mayor confianza en Colombia en su orden, primero los militares, las fuerzas militares, que yo sé que en Venezuela y en Ecuador también pasaba. Segundo, la iglesia y tercero, los empresarios. Entonces uno se pregunta, si esas son las instituciones de mayor confiabilidad en el país, ¿cómo el país va a virar hacia la izquierda? Los militares, a pesar de ese terrible episodio de los falsos positivos que la institución no niega, pero sobre lo cual machacan y remachacan, y los militares están ahí, la gente los aprecia. ¿Cómo será que la alcaldesa de Bogotá, que es de izquierda, aunque a ratos uno no sabe esa señora para dónde va, la alcaldesa de Bogotá, ante los disturbios, decidió pedirle al ejército que saliera a la calle con la policía militar con dos argumentos? Primero, disuadir a los delincuentes, o sea que ella reconoce que hay una fuerza que disuade, que se llama ejército. Y segundo, generarle confianza a la comunidad, o sea que ella reconoce que la comunidad confía en sus soldados. Pero aquí no tenemos un Chávez, aquí no hay Napoleón. Mire, hace poco tuvimos una de tantas reuniones con unos señores políticos y me decían, fui en representación de Acore y me decían, coronel, y si la izquierda llega al poder, ¿qué van a hacer los militares en Colombia? Les dije absolutamente nada. La ecuación es muy sencilla. Si el día de mañana ustedes, en su mayoría, de manera libre y procedimental, eligen como presidente a Timochenko, a alias Timochenko, suponiendo, o a alias Petro, el mando militar tiene dos opciones. La primera, pasar su baja, como lo hizo el comandante general en Perú cuando Castillo ganó. O segundo, ir y decirle, señor Petro, ordene, usted es el presidente constitucional del país, nosotros somos un ejército constitucional, estamos bajo su mando y dirección, usted comandante supremo, ordene. Claro, gran desilusión de parte de estos caballeros que esperarían que yo les dijera, no, va a haber un militar, va a haber un... No, no lo hay. Es un ejército constitucional que se pondrá bajo la subordinación del civil que llegue al Palacio de Nariño, cualquiera que este sea. Luego la En decisión Venezuela, del... perdone que le interrumpa, en Venezuela el Sí, gobierno sí. era constitucional y todas esas cosas y recibía unas órdenes verticales. Y poco a poco, es posible, y esa es la pregunta que quería hacerle, los poderes, los tres poderes, dejaron de ser independientes y aparentemente eran más débiles de lo que uno pensaba. Y era la siguiente pregunta que le quiero hacer. Es decir, si Petro, en combinación y ayuda con la Piedad Córdoba, etcétera, de los cuales son, tengo entendido, muy amigos, quieren cambiar la constitución o hacerse locos frente a varios puntos de la constitución y llevar el país hacia una dictadura de izquierda, los poderes son lo suficientemente fuertes para impedirlo. No, Napoleón, no lo son. Y déjeme decirle que la Constitución ya la cambió el presidente Santos a su arbitrio, de manera dictatorial. Revertió totalmente la Constitución, la alteró para poder lograr ese infame negociado de La Habana. Si lo hizo Santos,
Imagínense cómo no lo va a hacer ahora, cuando el aparato de justicia está corrupto en sus cortes e inoperante en sus bases. ¿Cómo no lo va a hacer? Claro que lo puede hacer. Y entonces, ¿por qué usted está seguro que nosotros los colombianos no somos los venezolanos? Nosotros los venezolanos, Venezuela no es Cuba. Por diferencias procedimentales, pero no por diferencias de finales. Es probable que Colombia caiga a la izquierda. El hecho que yo diga que sea diferente es porque el análisis que hacemos nosotros es diferente al que usted haría o hizo en Venezuela. Pero eso no quiere decir de que ese análisis finalmente nos diferencia de un futuro como el que tiene Venezuela. Es que esa es la amenaza que tenemos. Y es que nosotros invocamos ese análisis diferencial para llamar la atención, pero no decimos que ese es el factor decisivo para determinar de que Colombia no sea otra Venezuela. Ese es nuestro temor, ese es nuestro miedo. Y ese miedo, ese temor, pues está en todas partes, empresarios, industriales, inversores. ¿En dónde no existe ese miedo? En donde existe la ignorancia histórica de lo que ha pasado en estos países. Desafortunadamente, la Federación Comunista de Educadores, FECODES, durante 2 décadas ha borrado la memoria histórica de nuestros hijos y nietos y ahora esos muchachos no tienen ni idea de qué fue lo que pasó en ¿Y los colegios Venezuela. privados dónde están, por ejemplo? Lo, ¿Dónde está la influencia de los demócratas y de los gobiernos democráticos en la educación, en la educación? Porque la educación es la formación del ciudadano para ser o socialista o demócratas o lo que usted quiera, o nazis, lo que fuera, depende del país. Así es, así es. Nosotros tenemos una gran falla educativa en el país que no ha sido suficientemente suplida por la educación privada que ha sido estigmatizada y de alguna manera condenada en los procedimientos legislativos que se han hecho en el gobierno con una bancada de izquierda que ha sido muy diligente y muy hábil. Entonces, no alcanzamos a copar esa necesidad de conocimiento histórico. La historia fue borrada de nuestro pensum, Napoleón. La historia desde la época de Belisario Betancourt con una comisión de la UNICEF que vino aquí, imagínese usted, encabezada por un checoslovaco a la época del comunismo, duro, de Europa Oriental, un checoslovaco y un rumano, creo que vinieron aquí y cambiaron todo nuestro pensum y nos quitaron la historia patria. Usted le pregunta a un colombiano quién es Córdoba y dice, Córdoba, es el aeropuerto de Medellín. ¿Y cómo así, hombre? No saben. Ese desconocimiento de la historia está siendo suplido por una información netamente emocional a través de estos aparaticos que han cambiado y ese es un factor novedoso para el cual nosotros no nos preparamos y que está siendo muy bien manipulado por la izquierda. De modo que no quiero que me malinterprete. Venezuela no es Colombia, pero Colombia va a caer en lo mismo de Venezuela si nosotros no damos la batalla. Bueno, y esos enanitos, ya que usted dice, bueno, igual que en Venezuela, las 3 instituciones que más se respetaban eran los militares, los curas, la religión y los medios de comunicación, ¿no? Eso era antes. Esos enanitos de los cuales habla Semana, si están viendo lo que está sucediendo, esos enanitos no pueden unirse, porque el mundo ya no es como antes. El mundo ya ha cambiado y está cambiando radicalmente. Eso de que si de izquierda, de derecha, no. Aquí lo que se está planteando es, gracias al Foro de Sao Paulo en América Latina, son dictaduras de extrema izquierda, a menos que tengan la suerte que tuvieron los brasileños de que Lula no fue un auténtico dictador y acabó con todos los poderes, se apoderó de ellos, pero eso es lo que uno está viendo que está sucediendo en América Latina. Así es, Napoleón. Esos enanitos, a ver, yo apartaría diciéndole la visión estratégica del Foro de Sao Paulo y su instrumentador, el Grupo de Puebla, es una visión de bloque, es una visión integral. Nosotros no tenemos esa visión. Nosotros seguimos mirándonos el ombligo de Colombia, el ombligo de Ecuador. Acabo de hablar con Honduras, ahora que mencionaron a Zelaya, el Pollo Carvajal. Están pendientes de mirarse el ombligo hondureño. ¿Por qué no analizan el contexto? Entonces estamos un monstruo integrador frente a una cantidad de enanitos, cada cual defendiendo lo suyo.
así es muy difícil ganar, así es muy difícil ganar. En el caso de Colombia, de manera particular, tenemos experiencias dramáticas que los colombianos hemos vivido en carne propia. En Bogotá ha ganado la izquierda 3 veces la alcaldía porque la derecha no se ha podido o querido unir. Y han ganado han sido victorias pírricas, ha ganado con el 30% de los votos Ya cuando han la derecha tenido buenos tenía gobiernos. La todo. izquierda ha hecho buenos No, gobiernos, como hizo Lula frente a Bolsonaro. en Bogotá han sido desastrosos, Y así todo sigue desastrosos. ganando la izquierda, no entiendo. Pues hasta, sí, y lo que está sucediendo con la alcaldesa de Bogotá, con el de Medellín y con el de Cali, es un absoluto desastre. Estuve en Cali hace 3 días y la gente dice, esto es el Cali, una ciudad cívica de progreso, está destruida. Bueno, ¿y El cómo usted alcalde, interpreta eso? ¿Cómo interpreta tanto usted cómo cree que interpretan los enanitos de los cuales habla Semana y que están todos desunidos para no unirse y ver en qué hemos fracasado? Porque es que el problema que tenemos nosotros los ciudadanos normales y corrientes, que queremos una democracia, ¿ok? No nos importa que sea de centro izquierda o de centro derecha, pero que sea una democracia y que haya futuro y haya trabajo y haya comida y nuestros hijos puedan ir a estudiar y ser mejores que nosotros y todo ese tipo de cosas. Lo que nos interesa es eso. Napoleón, más que una democracia, concepto que la gente común y corriente no identifica, nos interesa un buen vivir. Nos interesa un buen vivir. Y el mal vivir es el caldo de cultivo que explota la izquierda, que es un mal vivir cierto. Eso es cierto, eso no se lo inventó la izquierda. Eso está en la cantidad de barrios pauperizados que hay en Bogotá, en Cali, en Medellín, de donde salen la mayoría de votos para estos señores. Vea al alcalde de Medellín cómo llegó allá, este señor que es un desastre, tiene a Medellín convertida en un verdadero muladar. ¿Cómo llegó allá? Con los votos de las comunas en donde operan las bandas delincuenciales del microtráfico manejadas por su hermano. Tiene una denuncia en la fiscalía por eso. Porque ahí aportamos un nuevo factor a la discusión, Napoleón, que es sumamente crítico y en el cual Venezuela tiene mucho que ver. Y es de qué manera el crimen organizado transnacional ha cooptado el poder político en estos países cuando la izquierda llega al poder. Es así, la plata del narcotráfico. Dígame usted, le pongo un ejemplo, Pero Ecuador. perdone, cuanto más usted me dice eso, más insisto en la pregunta. ¿Por qué esos enanitos no se unen y dejan de ser enanitos? Porque es de la naturaleza de la derecha y la democracia la, la autonomía, la independencia, el decir no, el decir me retiro, el decir yo armo mi partido, algo que usted en la izquierda difícilmente lo puede hacer. Difícilmente lo puede hacer. Lo mandan para un gulago a que lo reeduquen, si no es que lo fusilan. En la derecha, usted como hombre demócrata, usted tiene plenitud de derechos para decir, yo no le marcho a eso, yo no soy más adeco ni copellano, eso lo hace usted. Usted está en pleno derecho. Usted no puede decir eso en un gobierno. Mire lo que le pasa a los opositores de los gobiernos dictatoriales como el de Maduro. Falta de conciencia política puede ser vanidades, egoísmos, egocentrismos. Todo eso funciona en el campo político. Todo eso funciona en el campo político, Napoleón. Y existen llamados a la unión, existen llamados a la conciliación. Ni siquiera la unión. Hagamos alianzas, repartamos, hagamos componendas, si usted quiere, pero no dejemos que la izquierda llegue al poder. Ese es el discurso que estamos oyendo en todas partes. Vamos a ver, vienen 2 eventos importantes que podrían aumentar su angustia a Napoleón o de pronto podrían aliviarla. El 20 de noviembre el Centro Democrático va a escoger su candidato. El 20 de noviembre, a 6 meses de elecciones. A 6 meses de elecciones. Y después ese candidato va a ir a una consulta interpartidista de las organizaciones políticas de derecha o de centro para determinar un candidato general que enfrente a Petro. Petro sigue ahí tranquilo navegando en las encuestas, diciendo cualquier cantidad de barbaridades y él sigue ahí punteando en las encuestas. Y solamente faltando 4 meses para campaña tendremos un candidato de derecha o un candidato opositor a Petro. Está bien, hoy en día izquierda, derecha no funcionan, pero eso es lo que vamos a ver
en las próximas elecciones en Colombia a nivel presidencial. Porque es que hay otra cosa que no hemos tocado, las elecciones congresionales, que son mucho más complicadas y peligrosas que la presidencial. Es en el Congreso en donde se hacen las leyes finalmente, y es en el Congreso colombiano en donde vamos a recibir, además de las 11 curules que hay, vamos a recibir 16 más, que probablemente van a estar tomadas por la izquierda, de las FARC. Y le pongo esta notica sobre lo que acabo de decir. En la Comisión de la Verdad fui invitado a dar una charla sobre la combinación de todas las formas de lucha. Mi posición fue la siguiente. Tanto el artículo 5º de los estatutos del Partido de los Comunes, que es el partido de las FARC, como las declaraciones del señor de la Nueva Marquetalia, grabadas en Venezuela, en el cual él hace una declaración de principios, coinciden. Desde mi punto de vista, mi ponencia es: estamos en pleno desarrollo de la combinación de todas las formas de lucha, en donde tenemos unos parlamentarios, disque demócratas y no sé qué, y tenemos unos tipos armados que ayer nos emboscaron un convoy de soldados y nos hirieron 11 soldados en Guainía. Alias Iván Márquez, creo que fue él, si no fue Gentil Duarte, que están en Venezuela. El padre de Ru, el presidente de la Comisión de la Verdad, que es un señor que ha mostrado repetidamente su tendencia izquierdista y su simpatía por los narcoterroristas del ELN, me increpó en un programa de televisión y en una actitud que yo le dije que era staliniana, me dijo: usted no puede decir que la combinación de luchas está en el país porque los señores que están en el Congreso renunciaron. A ver, yo pedí públicamente que el Partido de los Comunes saliera al frente y públicamente dijera: renuncio a la combinación de las formas de lucha. No lo ha hecho, no lo puede hacer Napoleón. Está en su ADN político como comunistas. Entonces, estamos, y yo insisto en eso, y me ha llovido garrote y piedra desde la izquierda, pero yo insisto, estamos en un proceso de combinación de todas las formas de lucha y van a llegar al poder, porque esa combinación de formas de lucha ha sido durante 100 años testeada y ha sido exitosa. ¿Por qué la derecha? Ese es, más que una pregunta, es una angustia. ¿Por qué la derecha no se une? ¿Por qué todos esos enanitos no hacen una figura mayor que la de Petro? Están tratando de hacerlo. Vamos a ver si lo logran. Me preocupa es el timing, me preocupa es que están perdiendo tiempo. Y Petro, no se crea que Petro las tiene todas consigo. Históricamente, estadísticamente, las experiencias pasadas, en donde la izquierda ha llegado en una campaña muy fuerte, muy sólida, muy coherente, muy encantadora, y sin embargo la gente no vota por ellos. Eso es una esperanza, Napoleón, eso no es un vaticinio, eso es una esperanza, ¿no? Solamente que antes, y me perdona, no existía el coronavirus, no existía el encierro, la tensión que ha significado el encierro y que mucha gente lo une y se desahoga y la paga con el que considera el más fuerte y el más responsable y el que nos debe defender, que es el presidente del país, la falta de trabajo porque se han perdido trabajo y han desaparecido muchos tipos de trabajo. Es decir, existen también los nuevos dueños de la opinión a través del teléfono, los twitters, ¿no? Tantas cosas, existe la división porque ahora no es que hay un partido y otro partido y uno puede escoger entre los dos más importantes partidos y hasta cambiarlos, y una vez ganan uno y otra vez ganan otro. Ahora están montones de partidos porque el mundo se dividió para bien o para mal. Unos son verdes, otros son amarillos, otros son rosados, otros son no sé qué. Es decir, el mundo ha cambiado. Ha cambiado. Mire, Napoleón, hace unos minutos le decía yo que trataba de comparar el contexto de la emergencia de Álvaro Uribe con el contexto de la eventual emergencia de María Fernanda Cabal. Pero es que hay 4 elementos que a mi modo de ver le dan un giro total, y eso incluye a la izquierda. En Colombia en este momento hay 4 elementos que antes no existían y que ahora gravitan seriamente sobre el destino del país.
Primer elemento, los medios electrónicos. Los muchachos y la gente se forma criterio en 140 caracteres, creo que es lo de Twitter. Los muchachos, si usted lo sabe, no leen. Yo veo tras de usted una cantidad de libros. Los muchachos no leen libros. Se lo digo, mi hija de 26 años no lee libros, como a usted y a mí nos tocó leer. A mí me tocó mamarme, excuse la expresión, me tocó leer La montaña mágica de Thomas Mann, 500 y pico de hojas. Hoy en día, los muchachos, olvídese que leen eso. Bueno, pero Entonces, se salvó de que no le obligaron a leer el Ulises de Joyce, que bueno, todavía también, son más también. páginas. y más- Me acordé ahora de Thomas Mann, pero me estaba olvidando de James Joyce, pero también nos tocó leer. Hoy, esos son libros que el más arriesgado de los muchachos lo pone en audio, no lo lee. Entonces tenemos un cambio de cultura, de formación de conceptos y tenemos una cultura acrítica que compra conceptos, tiene una ventaja y desventaja para lo que estamos hablando, y es que es muy instantánea, es decir, el criterio que usted se forma con un titular es inmediatamente reemplazado por otro que viene a continuación. En fin, esto no existía en la época de Álvaro Uribe como existe ahora. Esto es fundamental. Segundo cambio fundamental para nosotros en el aspecto político. Pero perdone que le interrumpa. Esto existe para unos y para otros. Lo que pasa es que unos lo hacen mejor, están Claro. más unidos, ¿no? Siguen trabajando como si fueran una minoría siempre en la oposición, cuando ahora ya no están. Ni son minoría, ni están en la mayoría de los países en la oposición y están a punto de lograr más países. En cambio, a esos enanitos, porque además el titular es demoledor, Petro y los enanitos. Es decir, Así es es. la mejor propaganda que se le puede hacer un candidato a un candidato, ¿ok? Esos enanitos parece que no se dan cuenta. Pero en ese punto, a medida que esa izquierda se vuelve más amplia, también aparecen más divisiones, aparecen más líderes, candidatos a liderazgo. También, ellos también sufren el efecto. Ellos son comunistas, no son seres extraterrestres. Hay un segundo factor sobre el cual quiero llamar la atención a usted y es Venezuela. Nunca antes como ahora, Venezuela ha estado tan involucrada directamente en el acaecer colombiano, político, económico y militar. Nunca antes. Revise la historia. Sí hemos tenido, pero como ahora, en donde nosotros nos toca expulsar espías sirio-venezolanos, cubanos, todos han llegado de Venezuela, rusos, donde tenemos ese gravísimo problema de la frontera, en donde tenemos casi 2 millones de venezolanos aquí, rompiendo las estructuras de por sí pobres, de salud, de seguridad, de todo eso. Eso nunca lo habíamos vivido. Eso es un factor absolutamente nuevo. Y el tercer factor que es nuevo, Venezuela, la pandemia. La pandemia nos ha cambiado, usted lo ha dicho claramente. Esas explosiones de violencia que tuvimos en Bogotá y todo eso, pues eso es resultado de la pandemia que nos ha puesto en una situación de crispación muy fuerte a todos, a todo el mundo, pero en el caso particular de Colombia que estamos tratando, pues de manera particular a los colombianos, que por supuesto le cargan esa frustración, esa crispación, se la cargan al gobierno de turno. Y eso es aprovechado por la izquierda para ofrecer paraísos y alivios, que es la técnica de hace 100 años de los comunistas: desestabilice, lleve a la guerra y ofrezca la solución. Y la gente angustiada se va por el paraíso que le ofrecen y resulta que ahí sí los ponen como los marranitos de George Orwell a todos a que no piensen y a que vivan de las bolsitas CLAP. Y ese CLAP no solamente es el acronismo de esa expresión, sino es que clap, 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 los convierten a todos en pingüinos. Es que esas bolsitas CLAP para la gente es muchísimo más importante porque ¿Eh? pasan menos hambre que ¿Eh? si de Venezuela está ¿Eh? uniéndose con los radicales iraníes o las guerrillas que están lejos de mi casa, ese Así tipo de es. cosas. Lo que sí les afecta es esa explosión de inmigrantes venezolanos, ¿no?
a un mismo tiempo, en muy poco tiempo, porque ese es el problema. A Venezuela llegaron millones de colombianos, ¿no?, buscando un futuro, pero no fueron todos al mismo tiempo, fueron Así poco es. a poco, se fueron situando en el país, fueron consiguiendo trabajo, en fin, pero esa cosa. Y entonces Petro, en el mejor de los casos, hará lo mismo que el de Perú, ¿no? Estos son unos delincuentes, yo los voy a devolver a Venezuela. Y la gente lo va a aplaudir, lógicamente. Yo no sé si Petro llegará a eso después de haber sido tan amigo del gobierno venezolano, pero lo que sí le puedo decir es que el gobierno colombiano actual ha hecho lo mejor que ha podido por darle la mejor bienvenida posible y dentro de los recursos Totalmente de acuerdo, existentes y los venezolanos lo a los sabemos y estamos venezolanos. muy agradecidos. Y además es un quid pro quo, Napoleón, porque lo que usted dice es cierto, lo que usted dice es absolutamente cierto. En el momento en que Venezuela le dio la mano a miles de colombianos que llegaron a su país, ahora, sobre todo los que tenemos edad y testificamos, testimoniamos eso y lo vimos, pues ahora nosotros decimos, por eso yo hablo benévolamente de lo que está haciendo el gobierno colombiano con los hermanos venezolanos que llegan aquí. Pero eso trae también problemas colaterales que no podemos ocultar. No, si a mí me quitan el trabajo, yo soy una persona humilde, me quitan el trabajo, o si a mí me asaltan y resulta que es un venezolano, o sea, si a mí me afectan en mi vida cotidiana, ¿no? Generalizo y no me Así gusta. es, así es. Mientras que el hecho de que se haya descubierto que a través de Alexa el gobierno, bueno, la narcotiranía venezolana compró misiles iraníes, eso a la mayoría de la gente ni Ni le va, siquiera le interesa el titular, porque no es de su vida cotidiana. Es lo que así yo no es. acabo de entender por qué los demócratas de ahora no le entienden. Porque una cosa que quiero decirle, Acción Democrática fue el partido más importante que tuvo Venezuela y fue un partido sumamente popular. De hecho, en un principio tenía un campesino con un sombrerito, ¿no?, que era el símbolo de Acción Democrática. Y por muchas décadas, ¿no?, la gente se sintió identificada porque se sintió crecer, que su vida mejoraba, ¿no?, con esos partidos, fundamentalmente Acción Democrática y después COPEI, ¿okay?, que gobernó menos años. Pero llegó, claro, había mucho dinero, mucho más que el que tiene Colombia en este momento, para solucionar los problemas, ¿no?, y acabar con la pobreza. Bueno, acabar con la pobreza no se acaba porque en todas partes del mundo hay pobres, ¿ok? Sino disminuir la pobreza y disminuir la diferencia entre los más ricos y los más pobres. Bueno, pero eso también sucede. Yo no acabo de entender por qué los enanitos no se dan cuenta. De pronto sí se dan cuenta y cada cual está tratando de solventar el asunto y salir adelante. Como le digo, usted lo sabe, la política, además de ser un arte por excelencia de la oportunidad, y se supone desde Platón que era para el beneficio público, pero es una feria de vanidades, es una feria de egoísmos que también se da en la izquierda, ¿no? También se da en la izquierda. Pero bueno, Napoleón, vamos a esperar en estos días que quedan a ver cómo de alguna manera podemos purgar esa, yo no digo anomia, pero sí es anomia general, esa anomia patriótica, no pensar en Colombia. Y hay otro fenómeno, desestimar el entorno, lo que ha sucedido alrededor. Como le digo, uno de los graves problemas es que los de la izquierda piensan en bloque y tienen estrategia de bloque. Nosotros pensamos en una partecita que se llama Colombia y nos miramos el ombligo y no miramos los vectores que están actuando alrededor, que influyen directamente sobre Colombia. Lo que usted menciona de Alex Saab, que va a ser confirmado por el Pollo Carvajal, pues es sumamente grave. Nosotros decimos, ahí está involucrado Petro. Ya lo sabíamos, pero se le va a confirmar. ¿Qué va a hacer la justicia colombiana? ¿Lo va a encauzar como debe ser, de acuerdo a la ley colombiana? Le decía yo a usted, el aparato de justicia está corrompido en las cortes, en las altas cortes, y es ineficaz e ineficiente en la parte operativa.
Se va a quedar eso en titulares amarillistas, en comentarios de programas cómico-deportivos musicales que abundan ahora en las emisoras o en una cantidad de memes. Si se va a procesar realmente y se va a dar una investigación a Petro, ¿qué va a pasar con eso? ¿Va a radicalizar posiciones de la izquierda? Les recuerdo que en Colombia estamos siendo sometidos a un ataque armado en este momento en todos los puntos cardinales del país por las FARC, el ELN. Lo que pasa es que ahora, como nunca antes, están totalmente compenetrados de narcotráfico. Entonces eso le da un cariz más delincuencial a su guerra. Ellos tratan de cubrirse con la bandera de la revolución, pero son narcotraficantes todos. Y Colombia, este es un factor también muy importante, es el principal productor de cocaína en el mundo y eso tiene su factor. Mire, Napoleón, del dinero ilícito del narcotráfico, ese dinero es casi el 6% del PIB colombiano. Y de ese dinero entran a la economía legal del país, al PIB legal del país, 1.52, 2.5%, que es más de lo que entran por las exportaciones de café y petróleo juntos. Dígame usted si ese no es un factor decisivo para el futuro del país, el narcotráfico. ¿No? Y para el aplauso de la gente humilde o de mucha gente humilde a esos narcotraficantes porque les construyen iglesias, les arreglan las casas, le hacen lo que esperan que el Estado les haga, no que les regale las casas, ¿no? Porque parece que cambiaron la mentalidad, pero ya sabemos la popularidad que han tenido muchos de esos narcotraficantes en diferentes sectores de Colombia. Son Robin Hoods, allá llega el ejército a capturar a un individuo con una orden de un juez y la comunidad no permite que se lo lleve. Esa es la situación. Aquí nos podríamos quedar, Napoleón, hablando horas y horas, pero es una situación que si no fuera por lo crítico que se ve en perspectiva, sería una conversación muy interesante, muy enriquecedora, porque usted tiene unos conocimientos que la experiencia, la edad y el conocimiento le dan, que son muy aportantes a esta discusión, a ver cuál es el horizonte que podemos vislumbrar. Y me perdona, yo estaba como abogado del diablo porque nosotros los venezolanos no podemos hablar mucho de pedirle a los demás que se unan porque nuestros dirigentes están todos divididos y eso que tienen más de 20 años luchando contra una dictadura que crece y crece y se hace cada vez más fuerte. Pero estamos viendo que viendo el bosque, no los árboles, que es lo que ojalá a menos que uno esté equivocado, no están viendo los dirigentes democráticos colombianos, sino que ven el árbol, es decir, yo y mi gente, no todos, el país. ¿Okay? Y no se dan cuenta, bueno, tienen congresantes, ¿no? que violando toda la historia democrática y constitucional colombiana, ¿no? Llegan al Congreso sin un voto. Son gente especial, VIP. Es decir, después de haber sido guerrillero y en algunos casos terroristas, porque mataban a civiles, y no guerrilleros, sino terroristas, mucho peor, pues ahí están en el Congreso. Así ahí es. están. Usted mismo acaba de decir que Petro, que estaba involucrado en la masacre que hicieron en el Palacio de Justicia, bueno, pues fue exonerado. ¿Pero por qué? ¿Por qué si fue una masacre? ¿Por qué si fueron unos asesinos? Entonces uno se pregunta. Así es. Complicado el panorama, Napoleón, pero bueno, sigamos en lo posible y dentro de nuestras capacidades alertando, advirtiendo, señalando y muy a la expectativa a ver cómo esta dinámica se mueve, a ver cómo más podemos ayudar a que Colombia no sea otra Venezuela. Coronel, muchísimas gracias. Muchas gracias por su participación. Coronel José John Marulanda es el presidente de la Asociación de Colombianos Oficiales de las Fuerzas Militares en retiro y un gran analista. Y bueno, todo esto es porque estamos, creo que, tan preocupados como ustedes, Sí, señor. Sí, señor. porque el destino de Colombia, ¿no? Si es negativo
Y si Petro llega al poder, creo que para nosotros los venezolanos que luchamos contra la narcotiranía va a ser todavía peor y todavía más difícil. Un abrazo, Maldonado, y ya sabe que cuenta con nosotros en todo lo que quiera participar. ¿Sí? Napoleón, un abrazo y muchas gracias por su paciencia, su tiempo y sus iluminantes comentarios. Dios lo bendiga. Un abrazo, hasta luego.